día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Entramos en un apartado que tiene como título Dios realiza su designio, la divina providencia. Es una explicación sobre lo que es la providencia, cómo la entendemos, cuál es la tradición de la Iglesia y cuál es la explicación que da el Catecismo a este respecto. Es a partir del punto 302. Son bastantes puntos. Es hasta el 314, por lo tanto, dedicaremos varios días a explicarlo. Y obviamente, pues la visión de conjunto de todo, pues no la tendremos hasta el final, porque va explicitando poco a poco las cosas y también pues el tema del mal, cómo se conjuga la existencia del mal con la providencia de Dios, se aborda en los puntos últimos, y es posible que desde el comienzo de la explicación los oyentes cuando comencemos a explicar qué es lo que entendemos por providencia, les pueda parecer que les puedan surgir preguntas, bueno, pues cómo entonces se explica el mal, cómo se explica el otro. Bueno, pues tengamos paciencia por el hecho de que pues en 2 o 3 días podemos concluir esta explicación. El número 302 dice: la creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía, in statu vie, en estado de vía, dice, hacia una última perfección todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. Luego seguimos leyendo, pero la afirmación primera es esta. La creación es hermosa, la creación es bella, y vio Dios lo que había creado y era bueno. Fijaros, vio Dios lo que había creado y era bueno, pero no quiere decir eso que fuese una bondad que ya hubiese alcanzado su meta. Era bueno lo que Dios había creado, pero estaba inconcluso. Dios ha creado un mundo y no lo ha terminado y no lo ha creado concluido. No, lo ha creado con una capacidad de desarrollo. Lo ha creado, sí, ha hecho un acto creador, pero al mismo tiempo que ha hecho un acto creador, lo ha creado con una potencia, con una potencialidad de desarrollo, una potencialidad de llegar a una plenitud que todavía no ha alcanzado. O sea, por lo tanto, la creación tiene algo de ese dinamismo de ya, pero todavía no. Ya porque Dios ha creado, ha amado, y lo que ha creado es bueno, pero al mismo tiempo todavía está por manifestarse, por desarrollarse plenamente lo que Dios ha creado, lo que Dios ha puesto en germen en la creación. Por eso al mismo tiempo que dice, y vio Dios lo que había hecho y era bueno, y lo repite varias veces, como Dios se reafirma en la bondad de la creación. Sin embargo, al mismo tiempo dice, creced, multiplicaos, dominad la tierra, etcétera. Es decir, hay todo un mandato, una encomienda. Dios nos encomienda al mundo pidiendo que además tengamos esa capacidad de desarrollarlo, de llevarlo a plenitud. Y el término que utiliza el Catecismo es curioso. Dice, Dios ha creado el mundo en estado de vía, in statu vie. O sea, lo ha creado en camino. Lo ha creado no estático. Este mundo no es estático, sino que es un mundo que tiene como una de sus propias principales características la capacidad de desarrollo. Y si nosotros somos el centro, el culmen de la creación, pues en gran parte es por esto mismo. Pues por el hecho de que el hombre tiene la capacidad de prever, de programar, de luchar por el futuro, etcétera. Es un hombre que está lleno de esperanza, porque vive el momento presente proyectándolo hacia el futuro. Dios ha creado el mundo en estado de vía, en estado de camino. Si nosotros somos peregrinos,
el mundo también tiene algo de peregrino. Peregrino me refiero en el sentido de que está por alcanzar la meta, de que va caminando. El mundo entero va caminando hacia su consumación, hacia su plenitud. Somos peregrinos y además podríamos decir que la mochila que llevamos encima, imagen del mundo, imagen de la creación, el suelo que pisamos, ¿no?, también participa de nuestra propia peregrinación. Este mundo está en estado de vía, en estado de camino. Dice hacia una perfección última que está por alcanzar. Es decir, Dios creó este mundo queriendo llevarlo a una consumación, y esa consumación, donde serán los cielos nuevos y la tierra nueva, pues la veremos alcanzada únicamente en la parusía, cuando sea el fin del mundo. En el fondo, el fin del mundo no es el término de la creación, sino es la consumación de la creación. El fin del mundo a veces lo hemos pintado, ¿no?, o a veces lo hemos entendido, lo hemos imaginado como una destrucción de la creación, y es cierto que también en la Sagrada Escritura existen imágenes digamos, apocalípticas de destrucción, pero detrás de esas imágenes se esconde el nacimiento a un mundo nuevo. Las imágenes de la destrucción no son sino el subrayado. Se está subrayando el hecho de que nace un mundo nuevo, que supone también como unos dolores de parto. En los dolores de parto hay también como una, entre comillas, destrucción, pero hay un nacimiento, una vida nueva. Bueno, por eso este mundo va camino de una plenitud que está todavía por alcanzar. Las leyes de la naturaleza nos hablan también, evocan también esta verdad de fe. La evocan porque vemos que Dios ha creado la naturaleza con un orden que tiende al desarrollo, lo que popular o científicamente se ha llamado con el nombre de las leyes evolutivas. Hay un camino hacia un orden superior que es impresionante, es impactante, ¿no? Y es impactante ver cómo la creación tiende a una perfección. Es verdad que existen también catástrofes, es verdad que existen, bueno, pues obviamente todo eso lo conocemos, pero si precisamente esas catástrofes nos escandalizan y nos cuestionan, es porque estamos acostumbrados, lo ordinario es el orden, lo ordinario es el desarrollo armónico, y por eso cuando falta ese desarrollo armónico se nos enciende, ¿no?, las luces rojas, pero es que estamos acostumbrados a ese orden inmenso en la creación. De ahí que hasta que no tengamos una enfermedad no nos cuestionamos que el cuerpo humano pues es una maravilla de perfección y de conjunción. Hasta que no te falta algo en concreto, no te das cuenta de que la circulación de la sangre, el corazón bombea perfectamente, etcétera, etcétera. Es decir, existe un orden maravilloso en la creación, un orden maravilloso que tiende hacia una perfección. ¿Cuál es esa meta hacia la que se dirige la creación? ¿Cuál es la meta? Bueno, nosotros, como lo entendemos ya desde Jesucristo, como entendemos que Cristo es el primogénito de toda criatura y que el mundo ha sido creado en Cristo, bueno, pues entendemos que la meta de la creación es ni más ni menos que todo se recapitule en Cristo. Que este mundo, que la creación sean ofrecidas por Cristo al Padre, y que sean para alabanza y para la gloria del Padre, y para eso la maravilla de la creación, el desarrollo de la evolución, nuestro propio camino hacia la perfección, hacia la santidad, forman parte de ese en camino, de ese in statu vie, de ese en estado de vía, de peregrinación en el que se encuentra el mundo. Vamos caminando, somos peregrinos, y la meta de esta peregrinación es la plena consumación del mundo en Cristo. El mundo, digamos, es
por una parte antropocéntrico y por otra parte es cristocéntrico, es decir, el hombre es el centro de la creación y Cristo es el centro del hombre, con lo cual podríamos decir que la creación tiene en el hombre su clave de interpretación y el hombre tiene en Cristo su clave de interpretación. Luego podríamos decir que la creación es cristocéntrica. En Cristo hemos sido creados. Bien, como veis, este es el punto de partida. Seguimos leyendo el punto 302 y dice: llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios concede la obra de su creación, por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección. Aquí viene una cita del Vaticano I que dice: Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo con dulzura, porque todo está desnudo y patente a sus ojos, incluso lo que la acción libre de las criaturas producirá. Bueno, llamamos divina providencia. ¿A qué le llamamos? Bueno, pues como el mundo va en camino, como el mundo se conduce a una meta, le llamamos providencia a todas las disposiciones por las que Dios, en este camino hay muchos vaivenes, ¿eh? Este camino, digamos que va increciendo hacia el encuentro con Dios, pero es verdad que tiene sus curvas, tiene sus curvas. Y ese famoso refrán de que Dios escribe derecho con líneas torcidas, pues se adapta perfectamente a esto que queremos explicar. Algunos han distinguido lo que es la concepción cristiana del tiempo de las concepciones orientales del tiempo, ¿eh? Y las concepciones orientales del tiempo son como un círculo en el que todo es un eterno retorno, una vuelta a empezar, ¿no? Mientras que la concepción cristiana del tiempo no se ve reflejada en un círculo, sino en una línea que tiene una meta. Ahora, es una línea que también pues podríamos quizás pintarla no como una línea recta, sino que tiene sus ondulaciones. Tiene sus ondulaciones, pero va apuntando hacia la meta. Las ondulaciones pues están motivadas por nuestros pecados y por el influjo del pecado en la creación. O sea que el efecto del pecado en la creación es que a veces parece que es como la bolsa que tiene sus dientes de sierra, pero vamos, a pesar de nuestro pecado incluso, que puede retardar la llegada del reino, a pesar de nuestro pecado que puede retardar la consumación del mundo en Cristo, esto es una línea, no es un círculo cerrado. Cuando uno está tentado de desesperación, etcétera, tiende a pensar que este mundo no tiene sentido, que esto es como un círculo cerrado, La tentación nos hace pensar que esto es un círculo cerrado. Y la esperanza cristiana nos hace ver que esto es una línea, que igual será ondulante, porque tiene también sus momentos de crisis, pero que la línea apunta a una meta. Y entonces llamamos divina providencia a las disposiciones de Dios por las que, en medio de los vaivenes, nos va conduciendo hacia la meta. Dios es capaz de reconducir todo, hasta las crisis, los problemas, los va conduciendo hacia la meta plena de la creación y de nuestra santidad, obviamente, de la finalidad para la que el mundo ha creado, Dios ha creado el mundo. Dice aquí una cosa que es especialmente atrevida el Concilio Vaticano I. Vuelvo a leer esta cita. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo con dulzura, porque todo está desnudo y patente a sus ojos, incluso lo que la acción libre de las criaturas producirá. Es decir, lo más impresionante ya no es que las leyes naturales,
las leyes de la creación, etcétera, estén sometidas a la providencia de Dios, lo más impresionante es que hasta nuestras propias acciones libres, sí, libres dice aquí, que toda la acción libre del hombre está también incluida, sometida a la providencia de Dios, sin que por eso dejemos de ser libres. La omnipotencia de Dios se manifiesta en esto, que es capaz de crear al hombre libre, respetar plenamente ese ejercicio de la libertad, hasta el punto de que incluso podemos negar a Dios en el ejercicio de nuestra libertad. Dios nos ha creado libres hasta el punto de poder pecar. Bueno, es una mala utilización de la libertad, pero es una prueba también, entre comillas, de que somos plenamente libres. Pero eso no quiere decir que, incluso cuando el hombre peque, eso no quiere decir que a Dios se le escapa de su providencia el hombre, ¿no? Por el ejercicio equivocado de su libertad. Dios es capaz de reincorporar, al mismo tiempo que el hombre peca, que es como el pecado es escaparse de la providencia de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo que el hombre peca, Dios reincorpora a su providencia hasta la propia libertad equivocada del hombre, y entonces todo lo reconduce en su providencia, queriendo sacar bien del mal, queriendo que hasta cualquier acción, la acción más dura del hombre, que es el pecado, la palabra pecado es lo más grave que puede acontecer en nuestra vida, porque es utilizar mal la libertad para la que hemos sido creados. Bueno, pues el gran mensaje de esperanza que nos da el cristianismo es que Dios, en su omnipotencia, es capaz de reutilizar la libertad mal empleada, el pecado del hombre, es capaz de reutilizarlo en su camino de providencia. Bueno, pues haciéndonos más humildes, haciendo la experiencia a partir de nuestro pecado, de la necesidad que tenemos de la misericordia de Dios, etcétera, etcétera. Cuantísimas personas, para abrir los ojos en su vida, pues han dado ese paso partiendo de la experiencia del hijo pródigo, y hasta que no tocaron fondo y hasta que no tuvieron la experiencia del hijo pródigo no se abrieron a la misericordia del Padre, etcétera, etcétera. Aquí el gran mensaje es este, es decir, incluso hasta las propias acciones del hombre, las acciones buenas, las acciones incluso malas, ¿no?, están integradas en la providencia de Dios, no se le han escapado de la mano a Dios. Por eso hoy una cita de la Sagrada Escritura de San Pablo que dice, no, todo coopera para bien en aquellos que confían y esperan en Dios, todo resulta para bien. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.